Gracias, amigos. Continuamos aquí en Bien por Casa y como habíamos anunciado antes de irnos al corte, estamos ya en nuestra secuencia conversando con el doctor para hablar de un tema muy interesante e importante, ¿no? Cuando hablamos a veces de la enfermedad de la diabetes, no conocemos las causas. Muchos médicos nos han visitado y nos dicen que, digamos, la mejor manera de prevenir e incluso si es que ya se declaró la enfermedad es tener mucho control sobre los alimentos que se ingieren y, por supuesto, acompañarlo de un estilo de vida saludable, con actividad física. Pero hay otros componentes que también son importantes. Hoy día vamos a hablar sobre la hipoglicemia o hipoglucemia, que ya nos han aclarado que es lo mismo. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pasa cuando esto sucede? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenir? ¿Qué relación tiene con la diabetes? Muchas preguntas que vamos a hacer el día de hoy a nuestra invitada. Con nosotros se encuentra la doctora Viviana Ulloa, que es médico endocrinóloga. ¿Cómo estás, Hola, Viviana? Cecilia, buen día. Bienvenida, gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por la invitación. ¿Qué temita? Hipoglicemia, hipoglucemia. Esto, bueno, conversábamos un poco antes del corte. Es cuando la glucosa se baja. Sí. ¿Correcto? Así Contrario a, digamos, lo que sucede en la enfermedad de la diabetes, que es más bien, ¿no?, que Cuando la glucosa sube. Entonces, ¿cuál es la relación o cómo podríamos explicar, digamos, partiendo de cero? ¿En qué consiste? ¿Qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es una condición en la que la glucosa baja a niveles menores de 70 miligramos por decilitro. Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, efectivamente lo mencionaste, es en la situación en que el cuerpo pierde el control sobre la glucosa que absorbemos de alimentos como harinas y dulces, y está en ayunas por encima de 126, después de comer por encima de 200, y eso requiere cambios en el estilo de vida y medicación. Pero a veces esto mismo, la medicación, genera que la glucosa baje más de la cuenta. O a veces hay pacientes que se someten a regímenes de dietas muy estrictos, ¿no?, o hacen mucho deporte, como que exageran el asunto y la glucosa baja más de la cuenta. Y eso es hipoglucemia. Y hoy por hoy se sabe que esto podría ser aún más peligroso que tener glucosas altas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita glucosa para mantener su metabolismo activo, ¿no? El cerebro para hacer funcionar todos los músculos. Exacto, el cerebro es el principal consumidor de glucosa, los músculos. Entonces, si la glucosa baja por debajo de 70 o 60 o 50, van a desencadenarse señales de alarma, ¿sí? Lo que llamamos nuestro sistema simpático. Entonces empezamos a sudar frío, a temblar, a ver borroso, a tener la sensación de marearse, a querer desvanecerse. Entonces, cuando eso pasa, y uno tiene unas ganas tremendas de comer, porque si la glucosa baja demasiado, se puede perder incluso la conciencia o llegar a estar en coma. Entonces, el tema también está en que mientras más veces nos da esta hipoglicemia, el cuerpo lo tolera más y cada vez da menos señales. Cuando la hipoglicemia ocurre, por ejemplo, cuando uno está dormido, que llamamos hipoglicemia nocturna, es muy grave porque, si, por ejemplo, si uno duerme acompañado, pues uno va a notar que la otra persona suda frío, ¿no? O que moja incluso la ropa de cama del sudor, que es muy intenso, es un sudor especial, es un sudor frío. Entonces lo despierta y le da algo de comer. Pero si uno duerme solo, ese puede ser el origen de lo que muchas personas dicen, bueno, se durmió y no despertó más, ¿no? Pudo haber sido consecuencia de una hipoglicemia. Entonces, bien importante que los pacientes con diabetes sepan identificar la hipoglicemia y reportársela a su médico para así tomar una medida, ¿no? ¿Esta hipoglicemia solo se presenta, digamos, junto con la diabetes o como una consecuencia de la diabetes, o también cabe la posibilidad que se pueda desatar, digamos, producto de otra enfermedad o de otro malestar, de otro síntoma? Estadísticamente la hipoglicemia tiene como causa número 1 el uso de medicamentos. Dentro de ellos es un grupo de fármacos que se llaman sulfonilúreas. Es un nombre un poco raro, pero de repente los pacientes lo entienden más si decimos glibenclamida o glimepirida, o el uso de insulinas, ¿no? De hecho, se están formulando nuevas insulinas que generan menos hipoglicemia, pero esa es la causa número 1. Sí hay causas también independientes de la diabetes que generan hipoglicemia, pero como comentábamos, son mucho más raras y ocurre por tumores pancreáticos o extrapancreáticos que producen insulina además. Entonces, la primera causa estadísticamente, vemos un paciente en emergencia con hipoglicemia, es pensar que es diabético y que ha sufrido este cuadro por exceso de medicamentos o mal uso de ellos, ¿no? Ahora, dentro de, digamos, como consecuencia a la diabetes, muchos pacientes, muchas personas, digamos, lo recomendable es que tienen que tornarse estrictas y disciplinadas
en la toma de alimentos, Sí. ¿correcto? Precisamente para poder manejar este tema de la glucosa. ¿Podemos explicar un poquito cómo está funcionando nuestro organismo frente a la diabetes? Vale decir, cómo se está segregando esta glucosa, cuánto es lo que sale y en respuesta a qué tipo de alimentos y cómo funciona. Claro, cuando nosotros conversamos con un paciente y le decimos, bueno, usted tiene diabetes y tiene que comer saludable, no hablamos de quitarse todas las harinas, que eso es un mito. Tiene que comer harina, pero en cantidades, digamos, medidas. Es decir, lo que llamamos el plato inteligente. La mitad del plato debe ser verduras, la otra mitad partirse en dos y un cuarto es la harina. Y la harina debe ser parte de la dieta siempre, con o sin diabetes, pero de manera, digamos, una porción adecuada al tamaño de las personas. No podemos darle a un niño igual que a un adulto. Consumir sus alimentos a la hora tiene su porqué. El tema está en que si, por ejemplo, si uno está medicado, como con insulina, tiene que comer, ¿no? Y colocarse la insulina media hora antes, en algunas formulaciones antiguas de insulina. Nuevas insulinas permiten colocársela en cualquier momento del día, pero medicamentos estos como sulfoniluria nos obligan a comer después de haber tomado la pastilla. Muchos casos de hipoglicemia que terminan en emergencias porque el paciente tomó la pastilla y no comió. Entonces es bien importante que el médico le explique al paciente y que el paciente demande una explicación más detallada de en qué momento del día tomo la medicina, en qué momento del día me aplico la insulina, para evitar esos cuadros de hipoglicemia, ¿no? Que podrían terminar incluso en consecuencias muy, muy graves. Claro, y en este caso, ya que mencionabas la hipoglicemia nocturna, también, digamos, sería interesante manejar el tema de la administración de alimentos bajo un horario, ¿no? Exacto. Incluso con una alarma nocturna en la cual, pues, la persona lamentablemente sabe que tiene que levantarse y al costadito en la mesa de noche tener, pues, una barrita de cereales o lo que sea y clac, ¿no? Sí. Para Sí. evitar este tipo de cuadros. Sí, justamente para remediar la hipoglicemia buscamos más bien carbohidratos de absorción rápida, agua con azúcar, caramelos o el mismo azúcar. Quizás la barra de cereal o el chocolate se absorba más lento y resuelve el problema de manera más lenta. Y justamente sobre hipoglicemia nocturna quería comentarte, hay una iniciativa de una institución muy importante que es la Federación Internacional de Diabetes frente a este problema, que con el auspicio de Novo Nordisk está brindando un programa que se llama The World Awakes, o sea, el mundo despierta. ¿Por qué? Porque hay tantos pacientes diabéticos que hacen hipoglicemia nocturna y nadie lo sabe. Claro. No se lo dice a sus médicos porque a veces creen que es parte de la enfermedad, pero lo que sí quisiera brindar esta mañana es un mensaje. La hipoglicemia no tiene por qué ser parte de la enfermedad llamada diabetes. Eso se puede evitar. No, de hecho, hay medicamentos más seguros cada vez. Se ha avanzado mucho en la ciencia en ese aspecto. Hay insulinas más seguras, hay pastillas más seguras. Es cuestión de que se converse con el médico. Perfecto. Tenemos ya preguntas del público. Ángela Bayón dice, buenos días, una consulta. ¿Qué efecto o peligro habría en una embarazada con diabetes? ¿Qué debe hacer? Bien. Hay que ver dos cosas, ¿no? Si la mujer estaba o ya tenía diabetes antes de embarazarse o si ha desarrollado diabetes durante el embarazo. Si es el primer caso, debe verse que la medicación, cualquiera que haya sido, debe cambiarse a insulina de todas maneras. O sea, hoy por hoy, el único medicamento probado en diabéticas gestantes es insulina. Y hay dos tipos, la NPH o la Detemir, no hay más. Si es que es una mujer que durante el embarazo desarrolla diabetes, que es la diabetes gestacional, es la única diabetes que se cura. El niño nace y se acabó la enfermedad. Sin embargo, bien importante que esa mujer que tuvo diabetes gestacional, terminado el puerperio, los 40 primeros días después del parto, hay que hacerse una prueba para ver si quedó o no con diabetes. Ajá. Igualmente, durante la diabetes gestacional, primero alimentación saludable, actividad física controlada y si aún así las glucosas no se controlan bien, insulina. Ahora, una pregunta, necesariamente, o sea, ¿cuál es el indicativo de que se te ha bajado la glucosa? Porque no necesariamente sientes hambre, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Sí, hay algunos síntomas, gracias por la pregunta. Bueno, el sudor frío lo mencionamos. Cuando uno sale al calor, bueno, suda, ¿cierto? Pero el sudor frío de la hipoglicemia es desencadenado por la adrenalina. Es un sudor pegajoso y es muy abundante. Es como si le hubieran tirado a alguien un vaso con agua. Sí, muy rápidamente suda. Pero tiembla. ¿Puede venir por ejercicios también? O sea, Sí, cuando uno hace ejercicio intenso, sí. Ajá. Si uno hace ejercicio intenso, está medicado y no comió antes de hacer el deporte, puede también venir una hipoglicemia, efectivamente. La visión borrosa y lo que llaman unas ganas irrefrenables de comer. O sea, son señales que el cuerpo da, ¿no? Sin que uno lo piense, da para que soluciones el problema porque la hipoglicemia puede desencadenar eventos cardiovasculares agudos, un infarto de miocardio
que uno cree que es solo por grasa y tal. No, no. La hipoglicemia puede desencadenar un infarto de miocardio también, un infarto cerebral. Entonces, en este caso, hay que tener también especial atención, no solo en esta hipoglicemia nocturna, sino también, digamos, en los ejercicios intensos, Sí, ¿no? sí. Si un paciente usa medicación como insulina, los pacientes diabéticos tipo 1 que requieren insulina toda su vida, antes de hacer el deporte tienen que medirse la glucosa. Si está por debajo de 150, es mejor comer algo antes de hacer el deporte. ¿Y cómo se puede medir la glucosa? Tenemos ya en el Perú hace muchos años glucómetros, cada vez más modernos. Unos dan la glucosa en 15 segundos, otros en 5, otros en 10. Entonces, bueno, el paciente debe... En teoría, todos los pacientes que usan insulina deberían tener un glucómetro. Ajá. Lamentablemente no siempre se da, pero idealmente al medirse la glucosa antes del deporte, evitamos que durante el ejercicio baje mucho la glucosa, porque ya nos medimos. Si tenemos más de 150, con todo gusto, sin problema. ¿Cómo se miden con este glucómetro? Bueno, es una lancetita muy fina, sale una gota de sangre y se coloca dentro de una lámina, ¿no? Una tira reactiva, y el glucómetro muestra cuánto de glucosa tiene el paciente en ese momento, ¿no? Glucosa capilar. Entonces, siempre decimos al paciente, si va a hacer deporte, porque hay muchos que se lo toman en serio como debería ser, mídase antes de hacer el deporte para que no tenga la mala experiencia de hacer una hipoglicemia y luego ya no quiera hacer más deporte, ¿no? ¿Y qué pasa si antes de hacer el deporte ingiere algo de comida, Está digamos, mejor. o en este caso estos carbohidratos de larga Ajá. absorción, Sí, ¿no? Por está ejemplo, bien. la típica, la barrita. La barrita, está perfecto. De cereales. Está perfecto. Eso Sí. te asegura. Eso disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo, Claro. digamos. O sea, si no tienes el presupuesto para poder tener un glucómetro a la Sí, mano, sí. por lo menos lo puedes Exacto, manejar y controlar de esa forma. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, será una alternativa. Mencionaste Así es. también que la hipoglicemia podía venir como un estado de prediabetes. Ah, sí. Bueno, nosotros hoy por hoy tenemos mucho el tema de los malos estilos de vida, ¿sí? Pero también un tema genético. Como sabemos, la diabetes es multifactorial. Puede ser el mal estilo de vida sin que nadie en la familia haya tenido diabetes, o puede ser que por una mala suerte nos tocó que genéticamente nuestra insulina no es de buena calidad. Entonces, siendo uno o el otro, el cuerpo reacciona produciendo mucha insulina. Y ese estado se le llama hiperinsulinemia. Cuando hay mucha insulina en la sangre, de inicio, como llamamos basal, y uno estimula la insulina comiendo de más, ocurre un cuadro que se llama hipoglicemia reactiva, es decir, una hipoglicemia que ocurre en reacción a una sobrecarga de carbohidratos. Entonces el paciente hace todos estos síntomas que comentamos, pero en respuesta a que ya mi insulina, que estaba basalmente alta, le agrego más producción de insulina porque le he estimulado con azúcares, harinas, etc. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es mejorar la forma de alimentarse, ¿no? Aumentar las verduras, bajar las harinas y tratar de mantener un peso saludable, porque siempre el exceso de peso siempre va a generar resistencia a la acción de la insulina y por tanto insulinas altas, ¿no? También lo vemos con frecuencia en la consulta, ¿no? Pacientes con sobrepeso, antecedentes de diabetes o ovario poliquístico en las mujeres que hacen hiperinsulinemia y sienten todo ese malestar después, sobre todo de comidas abundantes, ¿no? Ajá. Sí, pero es una hipoglicemia reactiva. De pronto la hipoglicemia que conversamos por medicamentos es justamente cuando baja la glucosa, cuando el medicamento pues, no es el indicado para el paciente o no se usó de manera correcta. Claro, claro. Sí. Magali Giles nos escribe, dice, buenos días, a mi hija le bajó la glucosa a 28. Ella tiene 17 años. ¿Es normal a esa edad? No, no es normal, para nada. Habría que ver en qué circunstancias fue que le bajó la glucosa a 28. Sí. Yo he conocido casos de niños que hacen la formación, bueno, quizás en nuestros tiempos habrá sido así, que la formación larga, es hora de formación antes de entrar a clase, y el niño no tomó desayuno y le bajó la glucosa, es lo más común, ¿no? Pero es normal eso también, tampoco, No, ¿verdad? hay que averiguar por eso en qué circunstancias ocurrió esta baja de glucosa, ¿no? Y si es repetitiva, ahí habría que buscar este tema de producción excesiva de insulina en el organismo de la niña, ¿no? Y si es una hipoglicemia reactiva, lo que comentamos hace un momentito, podría ser por un cuadro de hiperinsulinemia por resistencia a la insulina. Pero hay que ver, o sea, si ocurrió solo una vez asociado a un ayuno largo, pues ya está. Claro. Pero si se repite, hay que investigar un poquito más, no es normal. ¿Cuáles son los exámenes que nos pueden ayudar a determinar la hipoglicemia? Tanto, digamos, frente a una diabetes o como consecuencia a la administración de fármacos frente a la diabetes o en estados de prediabetes. ¿Cómo podemos descubrir? Sí. En un paciente diabético es sencillo, es la historia clínica. Señor, usted es diabético, sí, ¿qué usa? Sulfonilureas, insulina, tal o cual, ya está. En una persona no diabética, ahí sí es el problema, ¿no? Entonces, hay que ver si la glucosa baja es en ayunas o después de comer. Si la glucosa baja es en ayunas, ya vamos pensando en alguna producción excesiva de tipo tumoral, ¿no? Tumores de páncreas o del tubo gastrointestinal que producen insulina. Si la hipoglicemia es reactiva, pensamos en un estado de resistencia a la insulina asociado a
antecedentes familiares o al exceso de peso, ¿no? Y bueno, y vamos por ahí. Entonces, la historia clínica es muy importante. ¿Qué medimos si tenemos la hipoglicemia reactiva? Insulina y glucosa. O sea, en el mismo momento medimos ambas y la relación, bueno, no lo voy a mencionar aquí porque es un poco tedioso, pero hay una relación que se debe respetar. Si esa relación excede lo normal, pues ya tenemos un diagnóstico, ¿no? ¿El examen es de sangre? Sí, son exámenes de sangre. ¿En ayunas? Sí. Sí. Entonces, ya, ahí tenemos. Pero como les digo, el dirimente es la historia clínica, si es en ayunas o poscomidas. Claro que sí. Sheila Gamboa dice, una consulta, ¿qué diferencia hay entre la hipoglucemia y la resistencia a la insulina? Ya, muy bien. Bueno, la hipoglucemia, como dije, es una condición en que la glucosa está por debajo de lo normal. En personas diabéticas, debajo de 70 ya es hipoglucemia. En no diabéticos, debajo de 50. Por eso esa niña de 17 años, 28 no es nada normal. La resistencia a la insulina es una condición en la cual la insulina no funciona bien, es decir, el cuerpo es resistente a su acción y el cuerpo reacciona produciendo más insulina, o sea, superando con más cantidad la mala calidad de insulina. Y la resistencia a la insulina es una condición previa a la diabetes tipo 2. Entonces, todo paciente diabético tipo 2 tuvo en algún momento de su vida resistencia a la insulina. Si esa resistencia a la insulina no se corrigió haciendo deporte, comiendo sano, bajando de peso, terminará indefectiblemente en diabetes tipo 2. Me suena chino, ¿sabes qué? Me parece que es lo mismo. No, mira, más o menos te vuelvo a decir, la hipoglicemia es... Se te baja la glucosa. La glucosa baja. Que es el azúcar que tenemos en la sangre. En la sangre. La insulina, quizás no lo definí, es la hormona que regula la glucosa. Ya. Cuando uno tiene... Una hormona segregada por el páncreas, exacto. Que regula la glucosa. O sea, para que no se dispare y no se vuelva tóxica y no te mueras. Tal cual. Pero de pronto no te mueras de golpe, pero sí con complicaciones crónicas. Claro. Sí. Ahora, en la resistencia a la insulina, esta hormona insulina, cuya función es bajar la glucosa, su función principal, que tiene otra, esta hormona insulina no funciona bien. No funciona bien por herencia, porque mi abuelo, mi padre eran diabéticos, o no funciona bien porque engordé demasiado. Y la grasa visceral, sobre todo la del abdomen, es la que hace que la insulina no funcione bien. Ajá. Cuando mi insulina no funciona bien, no me baja la glucosa de manera correcta. Entonces mi cuerpo trata de compensar esa mala calidad con más cantidad. Ajá. Entonces, en la resistencia a la insulina hay hiperinsulinemia. En ambos puede darse la hiperinsulinemia, solo que las causas son distintas. Exacto. En el diabético tipo 2, la hiperinsulinemia puede ser, bueno, en un inicio de la enfermedad, pero con el curso de la enfermedad va bajando. Por eso el diabético en algún momento insulina tiene que usar insulina. Claro. Pero cuando estamos prediabéticos hay mucha insulina de base y lo que comentábamos, ¿no? Uno se da un atracón de carbohidratos y la glucosa se baja de más. Entonces, es complicado. De hecho, estos son temas que hablamos con, claro, por supuesto. Y con estudiantes de medicina. Lo ¿no? importante es estar atento a los síntomas. Sí. Ya sea en el caso pues que ya se desató, se presentó la enfermedad de la diabetes, o en caso que no se haya presentado, ¿verdad? Los síntomas mencionaste son cansancio, sudoración fría, sudor frío, excesiva, ¿no? visión borrosa, temblor, necesidad imperiosa de comer. Y los síntomas se solucionan comiendo. Eso es lo típico. Lamentablemente en la consulta, por ejemplo, viene el paciente y me dice, yo le pregunto, ¿no? Y señora, ¿usted ha sido frío todos los días? Y todos los días, pero ¿cómo es eso? O sea, es que no es parte del tratamiento sudar frío. Claro. No, en absoluto, no. ¿Y cómo le soluciona? Comiendo. Eso es otro mensaje importante, ¿no? Que una persona que está sufriendo de diabetes no necesariamente o no debería tener la hipoglicemia como consecuencia. No. De esto se trata y lo importante es visitar pues a nuestro médico tratante para que nos evalúe y nos diga qué es lo que tenemos que hacer en caso se presente este cuadro. Así es. Muchísimas gracias. Sí, Cecilia, gracias por la oportunidad. Un aplauso para nuestra invitada. A pesar de lo difícil del tema, has hablado clarísimo. Te agradezco, gracias. Entendido a pesar de lo difícil. Muchas gracias. A ti. Nos vamos al corte nosotros y al volver en nuestra secuencia, ¿cómo haríamos? Vamos a aprender a elaborar máscaras de X-Men. Yo quiero mi máscara de Mystique, por si acaso, pido desde ya. Oye, y vamos a hablar también, por supuesto, de nuestra historia, esta novela que realmente está dando mucho que hablar y está liderando, por supuesto, en el horario estelar. Nos vamos al corte y regresamos aquí en Bien por Casa. No te muevas.